Grabación. Salón, bienvenidos a todos. Aquí ya nos saludamos quienes estamos presentes, pero también quienes nos ven posteriormente, deseamos bendiciones abundantes en sus vidas. Estamos ubicados en el capítulo 12 de Apocalipsis, un capítulo muy importante porque nos detalla las dos simientes que ha venido hablando la Escritura desde Génesis 3:15, como nos lo muestra nuestro amigo Jairito siempre, las dos simientes, pero aquí claramente hay un conflicto, entran en conflicto hasta el tiempo final. Hoy vamos a hablar solo la primera parte en estos minutos que tenemos el día de hoy. La primera parte que nos muestra quiénes son los personajes que aparecen en esta escena. Y quiero que abramos nuestras Biblias, si la tienen allí, o la enciendan en sus celulares, o si no lo pueden hacer en este momento, eh, vamos a seguir la lectura que tenemos desde acá. Apocalipsis 12, estamos en nuestra serie Apocalipsis desde la perspectiva hebrea. De hecho, Apocalipsis es un libro hebreo, hay que entenderlo desde esa perspectiva y dice el versículo 3: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, de la revelación y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que es un mandamiento, apreciados, y somos bienaventurados además de leer, escuchar y guardar. Cuando la escritura habla de guardar, es obedecer. ¿Sí? Aquí hay mandamiento también para obedecer. Y nos encontramos con Apocalipsis 12, el gran conflicto cósmico, el conflicto celestial, Israel y el remanente fiel. Vamos a colocar aquí el puntero y vamos a ver el contexto general. ¿Qué contiene Apocalipsis 12? Aparecen unos signos celestiales, hay una visión celestial extraordinaria que ve Johanán, que ve Juan. Allí ve a una mujer, la vamos a ver precisamente como la constelación de Virgo o de Betulá, la constelación de Leo y la constelación de Draco. Y voy a hacer aquí un paréntesis importante. Israel siempre ha sido estudioso de las señales en los cielos. Siempre. No es astrología. La astrología es algo que ha venido a reemplazar el estudio y las señales que nos muestran los cielos. Recuerden el salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, hay un mensaje que los personajes que hay en el Tanakh, en nuestra Biblia hebrea, los personajes sabían siempre que había un mensaje de parte de Dios a través de sus astros. Señal de ello, evidencia de ello, es que los sabios de Oriente vieron una señal en el cielo y por eso se dieron cuenta que había nacido el Mesías en Belén. Por eso, por ser estudiosos. Ahora, hoy en día tratamos desde nuestro pensamiento cristiano de no mezclarnos con nada que sea parecido a la astrología. Pero es que la astrología, que es, por supuesto, es un error, es idolatría, es hechicería, está alejada, muy alejada del pensamiento, de la visión que nos trae la escritura. Es decir, los antiguos miraban las estrellas. De hecho, se le dijo a Abraham: mira las estrellas, cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Así que el Eterno habla a través de los astros, razón por la cual los estableció, de hecho, el sol y la luna, para marcar los años, los meses. La luna marca los meses del calendario hebreo y sus estrellas. Vamos a ver aquí una relación en la primera parte de los astros versus la visión de Johanán, de Juan, en el capítulo 12, porque es muy probable que Juan en esta visión estuviera viendo unas constelaciones y a través de ella el Eterno está mostrando un mensaje. Así que vamos a ver esa parte
de los astros celestiales versus Apocalipsis 12. Allí aparece la mujer, que es Israel, muy apreciados. La mujer que aparece en Apocalipsis 12 no es la Virgen María, no es el pueblo del Eterno llamado Israel, del cual tú y yo hacemos parte. Algunos dicen que es la iglesia, bueno, entendiendo eclesia como congregación del Eterno, pero no podemos decir que es X o Y iglesia, no, eso sería un error. Es el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos del Eterno, o sea, los que guardan la Torá y tienen la fe en el Mesías. Aquí aparece también el dragón, que es el adversario, conocido como Ha-Satán. Ha es la expresión él y Satán es adversario. Se ha traducido como Satanás, pero realmente la expresión hebrea es Ha-Satán, el adversario. De hecho, Yeshua utilizó esa expresión para decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque Pedro no quería que Yeshua fuera a morir en el madero. Pedro se convirtió en un adversario en ese momento. Es un tema bien interesante. Aparece el nacimiento del Mesías en Apocalipsis 12, el nacimiento del Mesías, claramente Israel o la mujer que está encinta a punto de dar a luz. Hay también una batalla, una guerra en el cielo, justo antes de la persecución del remanente del periodo de los 3 años y medio de la supremacía de este último imperio, de ese séptimo imperio o los 1260 días. Todo esto trae Apocalipsis 12. Vamos a ir por partes porque es mucha información, pero pues queremos, lo más importante es que extraigamos el mensaje que el Eterno quiere darnos. El primer signo que aparece y que ve Juan allí, dice allí, apareció en el cielo una señal. Dice Juan, Juan estaba viendo, en ese momento estaba viendo el cielo, la bóveda celeste, y aparece una mujer, dice la escritura, en versión, nueva versión internacional, revestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Un signo muy especial. Traje esta imagen porque muy probablemente Juan la vio de blanco, dado que a la mujer, a Israel se le ha dicho que se vista de lino fino, resplandeciente, dice Apocalipsis, y el lino fino, también dice Apocalipsis 19, son las acciones justas de los santos. Yeshua dijo en Mateo 5, ustedes son luz, ¿sí? Y deben dar luz para que los demás vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Así que el vestirse de luz, en este caso el lino fino y resplandeciente, son las acciones justas de los santos. Entonces, lo que aparece primero aquí es una mujer. Y eso nos traslada a un sueño que tuvo el patriarca José tuvo un sueño muy similar. José, que es el símbolo más importante o el más cercano a Yeshua en el Génesis, el símbolo o la simbología del Mesías va en ascenso a través de Abraham, Isaac, Jacob. Pero cuando llegamos a Joseph, encontramos a un símbolo casi perfecto del Mesías. Hay una relación muy estrecha entre Joseph y el Mesías Yeshua. Y Joseph tuvo un sueño en Génesis 37, allí lo puse en pantalla, el texto Génesis 37, versículo 9. Dice, la Torá soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Joseph tuvo un sueño muy similar. Soñó viendo al sol, a la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Claramente, en el contexto de la respuesta de su padre, encontramos que se trata de Israel. Lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Claramente es una referencia a Israel este sueño. Aquí vemos
A diferencia del sueño de Joseph, que aparece una mujer que está encinta y tiene los elementos del sueño de Joseph. Vamos a ver la segunda referencia. Isaías, finalizando el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículos 7 al 9. Dice la escritura, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. Hijo, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación? Aquí está hablando de una nación. ¿De una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz un hijo. Aquí está hablando de Sión, que está a punto de dar a luz. Claramente, Sión es una expresión de Israel. Sión en la Biblia es una expresión de Israel. Claramente es una mujer. Vemos otras referencias. Los profetas, Jeremías nos habla de una mujer, pero el símbolo más cercano es Oseas. Oseas, que tuvo una mujer adúltera, y claramente vemos la similitud con Israel. Así que a través de toda la escritura vemos el símbolo de que la mujer es un símbolo de un pueblo. Y en ocasión, en esta, es claramente Israel, porque también se habla de una mujer en Apocalipsis 17, pero es todo lo contrario a Israel. Aquí estamos hablando de Israel. De hecho, vemos una parábola muy hermosa a través de Cantar de los Cantares entre Yeshua, que es el novio, y la novia, que es Israel, y de su relación, de su encuentro. Ese encuentro que serán las bodas del Cordero, como lo anuncia Apocalipsis. Así que claramente la mujer es un pueblo y en este caso por la similitud y los textos que acabamos de leer y de expresar, se trata de Israel, del pueblo de Israel. Ahora ella está vestida del sol, ya lo hablamos anteriormente, como lo muestra el libro de Malaquías, creo que veamos, no lo puse allí, me disculpan, pero podemos ir al libro de Malaquías. En el último capítulo de Malaquías, dice Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, ojo, los que teméis mi nombre, aquí hay una característica, nacerá el sol de justicia. Esta expresión de Malaquías se parece mucho al a Apocalipsis 12, nacerá el sol de justicia. Aquí hay un nacimiento también que nos está hablando Apocalipsis 12. Sigue diciendo, y en sus alas traerá salvación. Apocalipsis 12 también habla de unas alas que se le dan a esta mujer. En sus alas traerá salvación. Dice él, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, que somos parte del pueblo. Así que el hecho de que la mujer esté vestida de sol habla, número uno, de una gloria que tiene, ¿cierto? Que viene de parte del Eterno, el sol de justicia, que es un símbolo del Eterno, pero también nos habla de un pacto, que la mujer está en pacto. Dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Este versículo de Malaquías es muy profético. El sol de justicia, que también es una alusión al Mesías Yeshua. Ahora, ella tiene la luna debajo de sus pies. La luna es un reflejo, o la luz de la luna es un reflejo de la luz del sol. Entonces, lo primero es ser reflejo, ser reflejo. Así como Yeshua le dijo a sus oyentes, ustedes son luz, yo soy luz, pero ustedes también deben ser luz, deben reflejar la gloria, ¿cierto? La del sol de justicia, deben reflejar esa gloria. Pero también nos habla de una mujer que camina en la Torá, en el calendario del Eterno, el calendario bíblico, pero también se le ha dado autoridad. Autoridad se le ha dado a esta mujer. Y finalmente aparecen 12 estrellas. Claramente, Génesis 37, en la interpretación de Jacob mismo, entendemos que las estrellas son las 12
tribus de Israel. Así que vemos una imagen de Israel con diferentes características, con el sol de justicia, como la gloria y el pacto, la luna debajo de sus pies y también las 12 estrellas. Aquí encontramos algo muy interesante en la visión de Apocalipsis 12. Y hay una relación muy estrecha, apreciados, entre la constelación de la que hoy llamamos Virgo, eh, es realmente los hebreos, o en el primer siglo, se le llamaba la constelación de Betulá. Betulá es un nombre hebreo que indica doncella o virgen. Doncella o virgen. De hecho, a Israel se le llama también virgen. Nuevamente, no estamos hablando de la Virgen María, que fue una mujer muy importante, por supuesto, pero aquí estamos hablando de Israel. Ahora, ¿por qué Israel se le llama virgen? Y de allí viene el nombre de Virgo en el griego. A pesar de su pecado, Israel, lo vemos en el libro de Oseas, se desvía tras otros dioses, lo vemos a lo largo de la historia, cae en pecado. ¿Cómo se le puede llamar virgen a un pueblo que ha caído tantas veces? Y la respuesta está en el nuevo nacimiento. El Eterno invita a su pueblo a nacer de nuevo. Cuando entregamos nuestra vida al Eterno, eh, y descendemos, ¿cierto? A través de la tevilá o bautismo, llamada hoy en día una tevilá, que es el símbolo precisamente del nuevo nacimiento, como cuando el bebé rompe aguas y nace a través del canal. El Eterno nos ve como si fuéramos nuevos. Claramente, Él nos ve como nuevos. Cuando renovamos nuestro pacto con el Eterno, Él nos ve como vírgenes otra vez a pesar de nuestro pecado. Así que muy probablemente Juan estaba viendo en la bóveda celeste la constelación de Betulá o la constelación de Virgo. Justo para el mes de Elul, recordemos, el Elul es el mes sexto, justo antes del mes séptimo. Y también quiero recordar que Yeshua realmente no nace en diciembre, como muchos celebran por esta época. Yeshua nace en la fiesta de Sukkot, y eso ya lo hemos hablado. Pero solo para recordar, recuerden que Lucas nos habla de que Zacarías, el padre de Juan, el inmersor, era un sacerdote que tenía que servir según el orden de Abías. Eso más o menos era el octavo orden. Eh, de acuerdo a eso, podemos calcular el octavo orden desde el primer mes hebreo, que es Aviv. Podemos contar los 8 turnos. Más o menos él estaba a mitad de año, de nuestro año griego, estaba sirviendo cuando se le reveló el ángel y le dice, vas a tener un hijo, queda mudo, luego va a su casa, muy probablemente pues tienen relaciones con Elizabeth, con su esposa, y nace Johanán, ¿sí? Si el cálculo de mitad de año nos da, Johanán tuvo que haber nacido por la Pascua, es decir, por el mes de abril, marzo-abril, tuvo que haber nacido Johanán en la festividad de Pesach o de Pascua. Y recordemos que María quedó embarazada 6 meses después. Eso nos da aproximadamente el mes de septiembre-octubre. Yeshua nace en otoño, apreciados, no nace en invierno. En invierno, Miriam o María concibió, o sea, quedó embarazada de Yeshua. Es en invierno que queda embarazada, pero Yeshua nace en otoño de acuerdo al calendario bíblico. Y podemos, por supuesto, aclararlo en su momento, pero ya lo hemos hablado, Yeshua nace. Así que esta visión eh, fue una señal astronómica, como lo estoy colocando aquí, única, registrada en septiembre, de acuerdo a los estudiosos, del año 3 o 2 antes de nuestra era. Recordemos que Yeshua con el calendario griego no nació exactamente en el año 0, hay una corrección allí, aproximadamente en el año 3 o 2 antes de nuestra era.
en septiembre, es decir, en el mes de Elul, en el mes de la preparación. De hecho, es el mes donde el Eterno nos invita a buscarle en oración, es que se vio esta visión. Se vio la constelación de Virgo eh, muy pegada al sol. El sol la estaba cubriendo, como vistiéndola. Por eso aquí en Apocalipsis 12:1 dice que estaba vestida de sol, como si el sol la estuviera cubriendo, como si hubiera una luz alrededor de la constelación de Virgo. Ahora, en su cabeza, dice Apocalipsis 12, que había 12 estrellas. Precisamente la constelación de Leo, Leo en hebreo es Arie. Arie implica el rey. Y por supuesto, siempre hemos hablado que Yeshua, como se muestra en la escritura, es el león de la tribu de Judá. Así que Juan vio las 12 estrellas de la constelación de Leo unida al alineamiento que hubo en ese momento. Han habido otros alineamientos. De hecho, hace poco, en el 2020, tuvimos también alineamiento de los planetas de Venus, Marte y Mercurio. Encima de su cabeza habían 9 estrellas de la constelación de Leo, más las tres, la conjunción entre Venus, Marte y Mercurio, vio 2 estrellas encima de su cabeza. Lo que Juan estaba viendo era el fenómeno astronómico que vieron los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente, estudiosos de la escritura, vieron la constelación de Betula o Virgo un mes antes del nacimiento de Yeshua. El sol estaba alrededor de Betula y en la cabeza de ella 12 estrellas, incluyendo una conjunción. Esta conjunción se hace muy brillante. O sea, lo que vieron los sabios de Oriente fue encima de su cabeza una conjunción que si usted ha visto una conjunción de planetas, es un evento que se ve, o sea, es un evento muy importante. Pero algo bien interesante y es que de su vientre salía el planeta Júpiter. El planeta Júpiter en hebreo es Sedek o rey Sedek. Recordemos que en la escritura el Melquisedec o el rey Sedek, rey de justicia, es un atributo del Mesías, según el Salmo 110. Así que ellos vieron que Júpiter salía de su vientre y además vieron dónde está la luna debajo de sus pies. Claramente, claramente lo que Juan vio en esa visión de Apocalipsis 12 fue la constelación de Betula, el sol abrazándola, Júpiter saliendo de su vientre y 12 estrellas, que no es otra cosa que la constelación de Leo, ¿sí? El león de la tribu de Judá, y una conjunción de planetas. Por supuesto, fue un fenómeno único y por eso los sabios de Oriente, los que vivían allá todavía en Babilonia, quizás de la dispersión de Israel, cuando fue dispersado Babilonia, y que habían aprendido de manos de Daniel, el profeta, a interpretar las señales, pudieron evidenciar que claramente eso indicaba que el Mesías estaba a punto de nacer. Y por eso, dice el libro de Marcos, vamos al libro de Marcos para que leamos qué fue lo que vieron estos sabios de Oriente. Perdón, creo que es el libro de Mateo. Perdón, Mateo 2. Cuando nació Yeshua en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, Herodes vivió antes, unos pocos años antes que el año cero de nuestra era, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, dice Mateo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos vieron la señal de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente. Claramente, ellos vieron lo que más tarde Johanán escribió en Apocalipsis 12. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías.
Ellos respondieron, en Betlehem, en Belén. Betlehem, de hecho, es Bet es casa, Lehem es pan. Casa del pan. Muy interesante. En Belén, dijeron ellos, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Ojo con lo que escribió el profeta Miqueas. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Belén, de hecho, está en, en la tribu de Benjamín. Benjamín era el más pequeño de todos. Benjamín tiene un significado muy interesante a nivel profético. ¿No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que claramente los sabios de Oriente vieron la conjunción, vieron la constelación de Betula con el sol abrazándola y al planeta Júpiter que salía de su vientre. Así que claramente esta fue la señal que vieron estos sabios de Oriente y por eso se apresuraron a ir a buscar al Mesías. Vamos a dejar hasta allí porque ya son las 9 a.m. aquí y falta bastante y quiero dedicarle el tiempo apropiado. Mis apreciados, el Eterno utiliza los cielos para contar su gloria y para mostrarnos hacia dónde va. Vamos a orar y terminamos en esta mañana con esta parte. Abba, gracias por las maravillas que nos muestras a través de los astros, porque a través de los cielos cuentas tu gloria y mostraste el nacimiento en el día señalado de nuestro Mesías Yeshua. Gracias, Señor, porque podemos apreciar a través de los astros las maravillas de tu creación. Pero también, Señor, los planes tuyos están revelados a través de los astros. Gracias, Señor, porque el Mesías vino y nació como un judío que nos enseñó a, a poder poner en práctica la Torá, la enseñanza, la instrucción. Gracias, Señor, porque Él vino con un mensaje de salvación. Nos enseñó también a hacer luz, a reflejar la luz del Eterno, pero también vino para morir y acercarnos a quienes no éramos parte de Israel, como lo menciona Pablo, estábamos sin promesas, sin pactos, alejados de Israel, de la ciudadanía. Gracias, Señor, porque nos has acercado, porque ahora somos parte de Israel. Es un privilegio. Gracias, Señor. Pedimos perdón por nuestras equivocaciones, por nuestros pecados que nos han alejado de ti. Queremos vivir, Señor, cerca, conocedores, Señor, de que el tiempo está cercano, de que vendrá una gran tribulación cual nunca ha habido, pero tú tienes protección preparada para tu pueblo. Gracias, Señor, por tus maravillas, porque así como protegiste a Jacob en el desierto, como lo vimos en la paracha esta semana, también, Señor, proteges a tu pueblo y lo protegerás en el desierto. Gracias, Padre. Te alabamos en este día por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones para todos abundantes en esta semana.